Porque usted sabe que los niños cuando se sienten cómodos se acomodan, se preparan y están ahí. Ellos son dueños de todo. Nosotros, los más grandes, también somos dueños de todo. Porque Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho tener un corazón de un niño para poder disfrutarlo. Y como les decía, hoy vamos a hablar acerca de dos niños. Uno es que supo escuchar a Dios. A ver, los chicos de la escuelita dominical. ¿Qué niño supo escuchar la voz de Dios? A ver. ¿Quién puede ser? A ver, hay varios que levanten la mano. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver. ¿Samuel? Samuel pudo escuchar a Dios. Amén. Y Samuel, para que ustedes tengan una idea, les voy a contar un poquito la historia. Porque siempre que hay un hijo, hay una mamá y un papá. ¿Sí? ¿Cuántos tienen mamá y papá? Si no, no podemos sentar nosotros acá. Y para que tengan ustedes un poquito parte de la historia, dice que la mamá de Samuel se llamaba Ana. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? ¿Cómo se llamaba? Ana. Y Ana tenía un problema, una enfermedad, que Ana era estéril. ¿Saben lo que significa estéril? Estéril era una mujer que no podía tener un hijo. Una mujer que deseaba tanto, amaba tanto, quería tener un hijo para poder mimarlo, cuidarlo, protegerlo y guardarlo, pero ella no podía tener hijos. Es medio triste esa parte de la historia, ¿verdad? Alguien que quiere mucho, pero mucho, mucho tener un hijo, sin embargo, no puede. Qué desesperación. Pero Ana era alguien que no se rendía fácilmente. Así que empezó a buscar a Dios, empezó a decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en mí y quiero tener un hijo, y un hijo varón. Ana, encima de que pedía algo que era prácticamente imposible, era pretenciosa. No se conformaba solamente con un hijo y que venga lo que venga, sino que quería tener un hijo varón. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Así en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Y nos dice así en el nombre de Jesús. Comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. No solamente que ella oraba, sino que lloraba delante de la presencia de Dios. Y el versículo 11 dice: entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la dicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Y los que no saben lo que pasó. Ustedes, niños, ¿qué dicen que pasó después de esto? Nació Samuel, para sorpresa de muchos que criticaban a esa señora porque le decían: estás loca, estás ya grande, no podés tener hijos si venís acá al templo a orar, a buscar, y decir: Señor, quiero un hijo y encima que sea varón. Y Dios escuchó su oración. Dios escuchó la oración de Ana, de tal manera que a los pocos meses su pancita empezó a crecer. Aquel imposible, Dios lo estaba haciendo posible. Y ahí me imagino a Ana, a la mamá de Samuel, ahí teniéndolo sentadito, dándole la leche, la comidita. Pero Ana hizo una promesa a Dios. ¿Recuerdan que le hizo una promesa? ¿Qué les había prometido? Que si Dios le daba un hijo varón, ella lo iba a entregar para toda su vida para el servicio del templo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Pregunta para los grandes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si anhelamos tanto algo y cuando Dios nos lo da? Yo prometí que le iba a dar, pero mejor no. Yo me lo quedo porque es tan lindo, mirar qué bonito que es. Se porta bien, hace caso.
Pero sin embargo, Ana fue muy, pero muy valiente y lo llevó al templo y lo dejó al cuidado de Elí, el sacerdote de aquel lugar. Y la historia continúa. ¿Saben lo que pasó con Samuel? Acá hay alguien que sabe un poquito la historia. Escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Y vamos a leer en la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice la Biblia. Así en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 4 al 10. Dice, en el nombre de Jesús, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Entonces fue corriendo donde estaba Elí y dijo, salió corriendo y fue a ver al sacerdote, que el sacerdote le enseñaba la palabra de Dios, le explicaban cómo eran las cosas de Dios, y cuando él oyó que alguien lo llamaba, fue a ver a Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? ¿Cuántos hacen caso cuando papá o mamá lo llama? A ver, acá de ustedes, a ustedes pequeños, ¿hacen caso? Este tiene una cara de pícaro. Este me parece que es de los que no. Y de nosotros los grandes, cuando Dios nos llama, cuando sentimos que alguien nos llama, ¿hacemos caso? Nos cuesta un poco. Y le dijo, ¿para qué me llama usted? Y Elí le responde, yo no te he llamado. Respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel, como era muy obediente, volvió a su cama. El verso 6 dice, pero una vez más el Señor llamó, Samuel, Samuel. Y Samuel, ¿qué hizo Samuel? Se levantó otra vez y fue donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Yo me imagino ahí al sacerdote ya medio viejo, cascarrabias. ¿Qué pasó? Dice, hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuélvete, acuéstate. Pero la historia sigue. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra, se le había sido revelada. Y por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Otra vez Samuel acostado y el Señor, Samuel, Samuel. ¡Hey! Otra vez salió corriendo a donde no debía. Pero como le dije que Elí era el sacerdote que le enseñaba la palabra de Dios, se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando. Entonces Elí se dio cuenta de lo que el Señor estaba llamando al muchacho. Y le dijo, ve y acuéstate, dijo Elí. Y si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos de ustedes pues, conocen la voz de Dios? A ver, acá hay varios chicos que levantan la mano, los grandes. ¿Cuántos de nosotros conocemos la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha? ¿Estamos dispuestos a veces a hacer esa proclamación, a escuchar y decir, Señor, acá estoy preparado, estoy listo? Así que Samuel fue, se acostó en su cama, entonces el Señor se acercó de nuevo, se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y Samuel, como era un muchacho muy obediente, le respondió, pero esta vez al Señor, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Samuel estaba sirviendo en el templo cuando Dios lo llamó de noche. Dios en todo momento de nuestra vida está buscando el momento para llamarte, para hablarte, para llamar tu atención, porque Dios quiere que vos lo puedas conocer. Dios quiere que nosotros lo podamos conocer en todo tiempo de nuestra vida. Dios quiere hacer conocer su voz. No solamente que podamos conocer su voz, sino que también podamos obedecer a las cosas que Él nos está enseñando, que nos está mandando. Y ahora vamos a cambiar de historia, vamos a irnos a otro muchacho que pudo obedecer a Dios en una circunstancia de su vida muy desfavorable.
Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel. Vamos a hablar de Daniel. Si bien en la Biblia no nos habla mucho acerca del padre y de la madre de Daniel, pero por lo que podemos ver, ese padre y esa madre hicieron un muy buen trabajo en enseñarle la palabra de Dios, quién era Dios, que marcó tanto la vida de ese muchacho, de ese niño, que cuando fue muchacho supo mantenerse firme delante de todas las adversidades que podía tener. Y vamos a leer ahí en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y para que tengamos una idea, Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. Hubo una guerra, a Daniel y a muchos de sus amigos y parte de la familia quizás mataron y ellos los llevaron a otro lugar. Nos dice así en el nombre de Jesús. Dice, y el rey asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años y después de lo cual entrarían al servicio del rey. A esos muchachitos los habían agarrado para que empiecen a aprender las costumbres que tenía este rey. A que coma mucho, a tomar mucho vino, que estén preparaditos, entonces para que después de 3 años de preparación ellos pudieran atender las mesas del rey, probar su comida. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué tienen que probar la comida del rey y el vino del rey? Porque el rey era súper bueno y quería que coman lo mismo que él. ¿Sí? No. ¿Saben para qué era? Porque si alguno que no quería al rey lo quería envenenar, había alguien que tenía que probar la comida primero. Había alguien que tenía que tomar esa bebida primero. Y para eso, este rey estaba preparando a Daniel y a algunos de sus amigos. Y sigue diciendo la historia. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre a cada uno de ellos más, para sacarle todas las costumbres, todo lo que trataba de que se olvidaran, todo lo que sus padres les habían enseñado, hasta le cambiaban el nombre. Estaban en un lugar desconocido, con totalmente costumbres desconocidas, y hasta le cambiaban su nombre. Que cuando se llamaban entre ellos, los llamaban, no sabían a quién estaban llamando. Totalmente cambiados. Y sigue diciendo, a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y acá está el secreto de la cuestión. Y dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Daniel tomó una decisión. Dijo, yo me voy a preparar para servir al rey. Pero de todo lo que el rey me quiere dar ahora, de todo lo que quiere que yo coma, que son contrarias a mis costumbres, yo no lo voy a hacer. No me voy a dar por vencido en esto. Me sacaron de mi tierra, me sacaron de mi familia, me alejaron de mis costumbres, pero yo voy a seguir siendo firme y fiel a mi Dios. Seguimos un poquito más adelante. Siempre que nosotros obedecemos a Dios, Dios tiene recompensas. ¿Usted sabe que cuando nosotros obedecemos a Dios tenemos recompensas? ¿Ustedes niños saben que cuando obedecen a Dios tienen recompensas? ¿Cuántos quieren recompensa de Dios? A ver, hay algunos que no. El pícaro me levanta la manita así como diciendo, sí, queremos recompensa de Dios. Y siempre que obedecemos a Dios, Dios te va a recompensar. Dios te va a poner en un lugar de privilegio, como lo hizo con Daniel. Mira lo que pasó un poquito más adelante. Ahí en el mismo capítulo 1, en el versículo 17, dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría, de inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todos los sueños. Cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios,
Dios empieza a capacitarte, Dios empieza a darte, Dios empieza a bendecirte, Dios te empieza a dar sabiduría, inteligencia, entendimiento para poder entender todas las cosas y saber qué es lo que está pasando. Y como les decía, esta palabra es para los niños, pero para nosotros los grandes también. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a tomar decisiones y decir, Señor, con esto yo no me voy a contaminar. Señor, esto yo no lo voy a hacer. Señor, yo en esto quiero serte fiel. Y Dios te va a recompensar. Dios va a hacer la obra que quiere hacer de la misma manera que lo hizo con Ana, con Samuel, con Daniel, lo quiere hacer también en tu vida. Pero solamente tenemos que hacer cosas similares a lo que hicieron estos personajes que hemos leído. Nosotros lo más grande, los que ya somos padres, nuestro hijo es lo mejor que tenemos. Así sea cabezadura, así sea muchas veces respondón, lo amamos y es lo mejor que tenemos. Pero esta mujer se tuvo que desprender de su hijo. Tuvo que dejarlo ahí en un lugar para que la palabra de Dios sea enseñada sobre su vida. Para que Samuel pudiera tener conocimiento de quién era Dios. Si conocemos un poquito la historia de Samuel, cómo continúa, lo grande que fue delante de Dios, podemos llegar a decir que qué sabia fue esa mujer. Samuel, sacerdote, profeta, tuvo el privilegio de ungir al primer rey de Israel y al segundo rey de Israel, el más grande que sobre el pueblo de Israel se haya levantado, el rey David. Privilegios de gobernar, privilegios de dirigir al pueblo. Pero nosotros estaríamos dispuestos a esto. ¿Estaríamos dispuestos a dejar a nuestros hijos? Le voy a dejar a Máximo, desde ahora vas a ir a la casa del pastor, que te enseñe la palabra de Dios, porque yo quiero que vos seas un hombre conforme al corazón de Dios, que seas valiente. Y a ustedes, no, a la casa del pastor no, vamos a mandarlo de otro lado, a ver. Vamos al pícaro, al pícaro. Lo vamos a mandar a Ana. ¿Cuál es el pastor más bravo? El pastor más bravo, ¿cuál es? Ahí sí lo mandamos a él. Porque ahí tiene que aprender la palabra de Dios y tiene que aprender su propósito. Hermanos, hermanas, niños, Dios no está pidiendo eso. Dios nos lo va a mandar a la casa de nadie que ustedes no conozcan para que ustedes aprendan la palabra de Dios. Hay una responsabilidad que Dios nos dio a los grandes, a ustedes, a nosotros como papás, como personas más grandes, de enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con ustedes? Propósitos grandes, donde Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de ustedes. Aún cuando las cosas se pongan difíciles. Y ahora yo quiero compartir un pedacito, un poquito para nosotros, los grandes. En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios está formando en cada uno de nosotros sacerdotes. Y si vamos a Elí, que era el encargado de enseñar la palabra de Dios, que enseñó a Samuel, que lo instruyó, que le enseñó no solamente su palabra, sino que enseñó a que pueda reconocer la palabra, la voz de Dios. Dios está poniendo esa responsabilidad en cada uno de nosotros. En cada uno de ustedes. Papá, mamá. Dios está haciendo un sacerdote en tu casa. Para que podamos administrar la palabra de Dios, podamos enseñar a nuestros hijos, podamos enseñar el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, así también como para nosotros.
No tenemos que mandar a nuestro hijo a ningún lado. Nuestro hijo no tiene que estar lejos. Tiene que estar en el seno de nuestra casa, de nuestra familia. Y como familias, ministrar la presencia de Dios. Como familia, orar por nuestros hijos. Como familia, poder bendecirlos y decirles el futuro glorioso que tienen si obedecen y cumplen los preceptos de Dios. Chicos, tienen cosas grandes de parte de Dios para cada uno de ustedes. Los anhelos y sueños que puedan tener, Dios los quiere cumplir, porque sus palabras y sus promesas son eternas. Pero tal vez te encuentres con la situación como Ana, cuando no tenía un hijo. O tal vez tu hijo esté lejos, se ha ido de casa, los problemas y las dificultades lo llevaron lejos, y es como que si no lo tuvieras. Decís, ya no puedo hacer nada, ya se fue. No quiere saber nada con el Señor. Se alejó y está enojada, no sé, conmigo, con la vida. Se enojó con la iglesia. Ana nos dejó un claro ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer si hay algo imposible para nosotros. Ana nos enseñó que tenemos que ir y clamar a Dios, presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que necesito. Yo quiero que mi hijo vuelva. Yo quiero que mi hijo vuelva a tener una vez más relación contigo. Yo quiero que pueda conocerte una vez más y que puedas desarrollar el propósito que tú has diseñado para él. En el nombre de Jesús. La pregunta del millón es, ¿estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a tomar el lugar que te corresponde como sacerdote de tu casa? Como sacerdote de tu hogar, como ministro de la palabra de Dios en tu familia y los que te rodean. ¿Estás dispuesto, a pesar de las dificultades y problemas, a ir delante de la presencia y decirle, Señor, esta es mi necesidad, esto es lo que estoy pidiendo? Y ser específicos como Ana. No se conformaba solamente con un hijo, sino, Señor, yo quiero un hijo varón. Yo quiero que sea alguien grande delante de tu presencia, alguien que te va a servir, alguien que te va a adorar, que va a ministrar. Y comenzar a declarar en oración las cosas que van a venir sobre tus hijos, sobre tus nietos. Porque dice la palabra de Dios que su bendición es de generación tras generación. Y si por más que hayan venido malas las cosas, Dios las corta y las hace nuevas, porque Él tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo que me estás visitando, Dios tiene un propósito con tu vida. Y que comiences a tomar el lugar que Dios te puso. Y que empieces a ministrar su presencia. Que empieces a ministrar de su palabra. Pero ahora, ¿cómo puedo dar algo que no tengo? No tengo nada en el bolsillo. Yo no puedo enseñar a mis hijos la palabra de Dios si no busco aprender la palabra de Dios. No puedo enseñarles cuál es el propósito que Dios tiene con mis hijos porque si yo no sé ni el mío. Entonces tenemos una tarea que hacer. Los grandes, y los chicos también. Los chicos también. Tenemos que leer la palabra de Dios. Porque no hay manera de aprender a escuchar a Dios si no podemos leer su palabra. No hay manera. No hay forma. Así que chicos, ¿cuántos quieren escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren aprender más de Dios? Levanten la mano bien alto, que se vea. Tenemos que nosotros darle ejemplo a los grandes, esos que están ahí, esa gente grande. Esos que ya están pelados. No, yo no, Porque Dios tiene propósitos con cada uno de ustedes. Dios quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu vida, tus sueños, tus proyectos. Todo lo que Dios preparó y puso en tu corazón, Dios lo quiere cumplir. Pero nosotros, ustedes, nosotros los niños, tenemos que pedírselo a Dios. Me incluyo, nosotros los niños, los viejos no. Los grandes también. Empecemos a soñar como niños. Porque la palabra de Dios nos dice que si no fuésemos como niños, no podríamos entrar en el reino de los cielos. A ver los grandes, ¿cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Seamos como niños. Creémosle a nuestro Padre. Creemos en las promesas de Dios. Creamos en lo que Dios dice de nosotros. Y no miremos nuestras limitaciones, nuestras preocupaciones, todo lo que muchas veces nos limita. Miremos a papá, que mi papá todo lo puede. Mi papá todo lo puede.
A ver, chicos, ¿cuántos pueden decir, mi Dios todo lo puede, mi papá todo lo puede? Porque mi Dios es grande. Así que mis hermanos, niños, los quiero invitar en esta mañana que nos podamos poner de pie. Y que ahora vamos a hacer una cosa. Que ahora vamos a poner en práctica algo de lo que hemos aprendido. Samuel pudo decir, cuando el sacerdote le dijo, di, Señor, habla que tu siervo oye. ¿Ustedes quieren escuchar a Dios? Hoy. No mañana, ni después, ni... Hoy, ¿quieren escuchar a Dios? ¿Quieren sentir su presencia? ¿De verdad? Pasen acá, venga, vamos a ponernos acá. Y hoy todos, no solamente que van a escuchar a Dios, sino que van a sentir su presencia.